Así es, esta es la decisión que he tomado. Tal vez te pueda sorprender, pero hay que mirarse un poquito alrededor y darse cuenta de dónde estamos, de cuál es la situación, de que hay cosas que parece que no tienen solución y que son momentos, son periodos de cambio. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo y de hecho te voy a contar en este vídeo una de ellas. Está vinculada a Nueva York, está vinculada al por qué Nueva York. ¿Por qué Nueva York y no cualquier otro lugar? Cualquiera me podría decir, pero Roberto, vamos a ver, te vas de un presidente social comunista como Pedro Sánchez y te mete en el Ada Colau de Nueva York, una ciudad gobernada por ese alcalde, no sé si es islámico, indio, de no sé de dónde es, el Zoran Mandani, amigo protegido de George Soros, de Alex Soros, pues es un tipo más, es el Pedro Sánchez de Nueva York. Es decir, para eso quédate donde estás. Ya, pero es que quiero desafiar tus reflexiones precisamente a través de este vídeo porque la nueva medida que ha aplicado Zoran Mandani en Nueva York, cargando de impuestos a los propietarios de segunda vivienda, tercera, cuarta, que no viven en esa vivienda, que tienen posesiones en Nueva York y que al no vivir allí son muchos, obviamente, extranjeros, les va a hacer pagar un impuesto y esto ha revolucionado el mercado de los alquileres con unas soluciones que se están inventando más propias de los españoles, de la triquiñuela española, de la picaresca española o italiana y que puede beneficiar a gente como yo, a creadores de contenido que podríamos hacerles ahorrar a esos propietarios, multipropietarios de viviendas costosas de lujo, bastante dinero en impuestos. Esto es lo que está ocurriendo, la medida kafkiana que quiso aplicar de corte socialista Zoran Mamdani y que está despertando la mayor picaresca del mundo. Increíble que en Estados Unidos nunca hubiésemos pensado que los americanos hubiesen llegado a ese nivel de picaresca, de treta para ahorrarse dinero. Señal de que la economía de Estados Unidos es una economía bastante tocada y que lejos de repararla, aquellos que llegan al poder y tienen posibilidades de aplicar, mejorar la cosa, pero tienen una ideología socialista, lejos de mejorarlas, lo que hacen hacer, lo que consiguen básicamente es exprimir el limón hasta la última gota y prácticamente hacer que la gente se vaya. Hay una estampida ahora mismo de propietarios de Nueva York que quieren poner a la venta sus propiedades y, ojo, porque les va a tocar pagar unos impuestos brutales, y aquellos que no quieren poner a la venta sus propiedades, tienen a gente como yo que les puede ayudar a ahorrar muchísimo dinero. ¿De qué va la cosa? Te lo voy a contar. Mira, resulta que a partir del 1 de julio, estoy leyendo aquí, Departamento de Finanzas de Nueva York ha establecido un nuevo impuesto para segundas residencias de lujo. Zoran Mandani, tú piensas en Zoran Mandani, alcalde de Nueva York, como el Ada Colau de Barcelona. Una Barcelona que ha entrado en ruina bajo las directrices de Ada Colau. Bueno, Zoran Mandani está aplicando la misma receta por la cual pues todos los capitales están saliendo, ¿no?, de Nueva York, están abandonando la ciudad porque los está echando. Estás tratando mal a aquellos que tienen dinero y posibilidades de cambiar la cosa para apropiarte tú de ese dinero y decidir tú, según tus criterios y tu ideología, cómo debe cambiar Nueva York, contrariamente a lo que necesariamente quiere la población de Nueva York, tú decidiendo desde un despacho, decidiendo desde una estructura ideológica, de acuerdo con lo que tú crees de cómo debería girar el mundo y que no necesariamente la gente quiera eso. Ojo, bien. Ese impuesto a la segunda vivienda ha sido aprobado en mayo de 2026, entra en vigor en julio de 2026, acaba de entrar en vigor, de hecho, pues lleva mes y medio en vigor. El objetivo es gravar a los propietarios con alto poder adquisitivo que guardan su riqueza en el sector inmobiliario, sobre todo en los apartamentos, las viviendas que están en los rascacielos, ¿no? La vivienda comunitarias en régimen de cooperativa o de, como se suele llamar, condominios. Bien, ahí es donde está el gran recargo de los impuestos. ¿De cuánto dinero estamos hablando en impuestos? Mira, la ciudad envió notificación a hasta 900.000 personas potencialmente afectadas. 900.000 personas, propietarios de más de una vivienda,
calculada como vivienda de lujo, entiéndase vivienda de lujo a partir de 5 millones a 15 millones en casas y a partir de 1 millón y 3 millones siempre de dólares en apartamentos en régimen de condominio y cooperativa. Bien, bueno, a partir de ahí se han censado los propietarios que más tienen más de una vivienda, han calculado que son unos 900.000, han enviado una carta y lo peor de todo esto, y que ha derivado una demanda millonaria, 3 propietarios se han puesto de acuerdo y han demandado a Zoran Mamdani porque esas cartas, conjuntamente con la lista de propietarios y el valor de la vivienda, se han hecho públicos desde el Departamento de Finanzas de Nueva York y ha dejado expuesto a nombre, apellido, datos personales del propietario y valor de los inmuebles. Señal de que esas personas de repente son señaladas, se sabe quiénes son, ¿bien? Y claro, pueden recibir extorsiones según el número de propiedades, pueden ser objeto, ¿no?, malintencionado debido a que su privacidad ha sido deliberadamente vulnerada por parte de la administración socialista de Mamdani. Terrible. Bien, no sé cómo acabará esto, pero el impuesto se ha establecido y contempla, fíjate, casas, ¿no?, de 1 a 3 familias, es decir, donde pueden vivir de 1 a 3 familias para propietarios y que tienen un valor de entre 5 millones y 15 millones, tienen que pagar un recargo respecto a lo que ya estaban pagando, un recargo del 0,8% anual. Es decir, que tienen que pagar casi un 1% del valor de la vivienda. Si estamos hablando de 5 millones, ¿no?, un 10% serían $500.000, un 1% serían $50.000 que deberían pagar. Tú imagínate que de repente eres propietario por cada vivienda que tengas, entre 5 millones y 15 millones, ojo, tienes que pagar en impuestos de repente de un año a otro entre 50 y $150.000. En casas de 15 millones a 25 millones, el 1,05%. Bien, pero cuidado porque subimos casas de más de 25 millones, un 1,3%, ¿vale? Eso es el recargo. Ellos ya pagan impuestos, ahora tienen que pagar un poquito más. Es decir, el valor de un BMW, un coche BMW Serie 3, le tendrían que, como si le estuvieras regalando al Departamento de Finanzas de Nueva York un coche BMW Serie 3 cada año, además de lo que ya le estás pagando. ¿Entendemos? Es que es brutal. Ahora, vamos a los condominios y cooperativas, que es lo que más ha tasado Mamdani, y te diré por qué ahora, para mí, Nueva York es apetecible como lugar, porque, bueno, te lo voy a explicar. Mira, condominios y cooperativas de $1 millón a 3 millones de dólares de valor del inmueble, tienen que pagar un 4%, ojo, un 4%, 4%, $1 millón significaría un 10% serían $100.000, un 1% serían $10.000, un 4% serían $40.000. Pero cuidado porque estoy hablando de 1 millón, pero si tú tienes un inmueble de 3 millones a 5 millones, tienes que pagar un 5%. Un 5%. Y si tienes un inmueble de más de 5 millones de dólares, tendrías que pagar un 6,5%. Es decir, que un apartamento en régimen de condominio, por ejemplo, un apartamento en un rascacielos de Nueva York, en Manhattan, valorado en 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es un valor bastante común en Nueva York, siempre y cuando no fuera primera vivienda, eso es importante, tendría un incremento de su coste impositivo de un 6,5% al año, un incremento que significaría estar pagando $325.000 de más, $325.000 de más. Es decir, estamos hablando de, es que increíble, lo que vale una vivienda aquí en el centro de Murcia solo en impuestos. Ahora bien, el régimen de Mamdani en Nueva York, por llamarlo de alguna manera, ha establecido como una déroga, una exención, eso es importante, una exención para todas aquellas personas que justifiquen que ese edificio, un poquito como pasa en España con Hacienda, ¿no? No pagas impuestos en Hacienda si justificas que no vives en España. Ahí todo lo contrario. No pagas ese impuesto si justificas que pasas al menos un número de días al año en esa vivienda como para convertirse en primera vivienda. Para eso tendrá que pasar un número de días. No sé, personalmente no sé cuál es, ¿vale? El número, digamos, la exención. Pero sí que existe esa exención. Entonces, teniendo en cuenta, y ahora dónde voy, teniendo en cuenta que
Los alquileres en Nueva York se sitúan en alrededor de un 4,5% del valor de un inmueble cada año. Es decir, que lo que vale el alquiler anual de un inmueble en Nueva York está situado en precio de mercado en un 4,5 de su valor de mercado a la venta. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que para todas aquellas viviendas, inmuebles, en condición de condominio o cooperativa que valen a partir de $1.000.000 de valor de mercado, todos aquellos que cuestan, que su valor de mercado a la venta es superior al $1.000.000, ojo, ni siquiera les compensa alquilar. ¿Por qué? Porque por el alquiler tienes que pagar otros impuestos, obviamente, porque estás recibiendo dinero y encima tienes que pagar el recargo. Tú tienes que considerar que si el recargo del impuesto por esa vivienda, que no es una vivienda que tú destines a uso personal prioritario, es decir, que no es tu primera vivienda, ese impuesto, ese recargo de impuesto a partir del $1.000.000 es un 4%, teniendo en cuenta que si tú lo alquilas a un valor de mercado de un 4,5%, lo que estás haciendo es complicarte la vida. ¿Por qué? Sigues pagando ese 4% y además el alquiler que tú le pongas por el valor de mercado es prácticamente el mismo dinero que tú deberías pagar en impuesto. Entonces dice, mira, me ponen un impuesto, yo tengo que, para pagar ese impuesto y compensarlo, tengo que meterlo en alquiler, pero metiéndolo en alquiler, además tengo que pagar más impuesto por el dinero que recaudo. Entonces no le compensa porque siguen perdiendo. Entonces, ¿cuál es la treta que se han inventado algunos propietarios? Por no hablar de aquellos propietarios que son propietarios de viviendas de más de 5 millones, que tienen que pagar un recargo de un 6,5% de impuesto y que el valor de ponerlo en alquiler anualmente sería un 4,5. Es decir, que aquel dinero que tú recibirías por ponerlo en alquiler ni siquiera te compensaría el recargo de impuesto. Una de dos. Entonces se está viendo por cuál va a ser la tendencia de mercado. Una de dos. O se disparan, esta medida socialista de Namdani acaba disparando los alquileres, es decir, mira, si yo tengo que pagar un 6,5% de impuestos, no puedo poner mi ático en alquiler a un 4,5 del valor de mercado. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo dinero. Lo tengo que poner a un 7, a un 8 para recibir un dinero, con ese dinero pagar impuestos y además pagar el recargo. Es decir, esto haría disparar el precio de los alquileres. ¿Qué ocurre? Que el precio de los alquileres, si se disparase de esa manera, llegaría a duplicarse prácticamente en un año, pues Nueva York acabaría en la ruina. Y los propietarios obviamente no pueden exigir a sus inquilinos de repente pagar el doble de alquiler o pagar un 50% más de alquiler porque tienen ese impuesto. Entonces, ¿cuál es la treta que se han inventado en Nueva York? Es la siguiente. Propietarios están buscando personas dispuestas a vivir en sus inmuebles de alto valor para gastar agua, electricidad, con el fin de justificar al Departamento de Finanzas de Nueva York de que ellos están viviendo allí. Ojo con esto, es decir, la treta que se han inventado es buscar testaferros que vayan a ocupar sus viviendas gratis, o a través de un acuerdo privado, que pero no es un acuerdo de alquiler, con el fin de que gasten electricidad, gasten luz, para que el propietario pueda hacerle creer al Departamento de Finanzas de Nueva York de que él está viviendo ahí y que está haciendo uso de esa vivienda como vivienda principal. Esta es la treta. Obviamente, esto lo pueden aplicar solo los propietarios extranjeros con un solo inmueble. Es decir, yo me tomo el inmueble con el mayor valor de mercado, donde pagaría el tipo impositivo mayor, lo pongo a disposición de alguien que lo usa, llegamos a un acuerdo en régimen gratuito, pero me permite a mí justificar al Departamento de Finanzas de Nueva York de que es como si estuviera viviendo yo. Bien, de hecho, la publicación por parte del Departamento de Finanzas de los nombres y apellidos de los propietarios de estos inmuebles está implicando, está llevando a muchos artistas a llamar a esos propietarios, proponérseles para vivir voluntariamente en esas viviendas, en esos áticos, en esos lugares de Manhattan, con el fin de que esos propietarios puedan hacerle creer al Departamento de Finanzas de Nueva York que están viviendo allí, puedan recibir la exención de ese impuesto. Una de dos, Nueva York se va a convertir
muy probablemente o en una ciudad donde sea imposible vivir porque todos los grandes capitales se han marchado, han puesto a la venta sus inmuebles y donde el precio de los alquileres se dispare, o Nueva York se podría convertir, digamos incluso transmutar en una capital estadounidense del arte, ya que podría atraer a muchos artistas, muchos creadores de contenido también, que vayan ahí a vivir con mecenas prácticamente, que le dan un alojamiento gratuitamente, pero claro, ¿cuál es el precio que pagaría Nueva York con eso? Es que pasaría de ser la capital financiera de Estados Unidos a la capital de los perroflautas. Así que con este riesgo y teniendo en cuenta esta oportunidad también, yo me pongo a disposición de aquellos magnates que no quieren pagar impuestos y que quieren que alguien les ocupe su vivienda. Yo puedo ir ahí, puedo seguir grabando mis vídeos desde sus áticos, mirando, ¿no?, la quinta, la sexta, la séptima avenida, ¿por qué no? Y ahorrarle un poquito de dinero. Esta es mi idea, esta es mi proposición, así que si tú que me estás viendo eres propietario de alguno de esos inmuebles de lujo, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque estaré encantado de vivir una temporada en Nueva York, al menos el tiempo necesario hasta que Nueva York se convierta en lo que se ha convertido Barcelona. A partir de ahí, entonces, tendré que marcharme irremediablemente. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo. Si conoces a alguien que es propietario de esas viviendas, hazlo saber también. Oye, y si eres propietario de otra vivienda en algún lugar bonito del mundo, también házmelo saber, porque a partir de aquí, quién sabe, igual comienzo a convertirme en nómada, ¿no? Y voy a visitaros, ¿no?, a todos los que vivís en lugares, no sé, particulares y pasar una temporada con vosotros. ¿Por qué no? Podría ser un giro que podría dar incluso al canal o ayudarme a crear un nuevo canal, ¿no?, de nómada, ¿no?, por el mundo, ¿no? ¿Quién sabe? Con esto es todo. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Suscríbete, activa la campanita si es la primera vez que me ves, así recibirás también la información, el aviso en el momento en el que publique el próximo. Ahí nos encontraremos y quién sabe si desde ese estudio o desde qué otro lugar del mundo.